Lo que ya es claro es que el polo de gobernadores no solo se ha vuelto un eje de poder innegable, sino el equilibrante de esta gobernabilidad. Con la oposición kirchnerista que no oculta sus ánimos destituyentes, esto no es novedad porque no lo ocultan desde el primer día. A ver, yo creo que el discurso del presidente fue un punto de partida, fue un comienzo. Lo van a poner a prueba cada uno de los días que falta para las elecciones legislativas y hoy es un día complejo. Puede haber negociaciones de última hora, puede no haberlas y como dicen en economía, cero novedad porque tienen que mantener el equilibrio fiscal, no va a haber anuncios. Lo único que podemos afirmar es que se viene un día muy complejo para el gobierno en el Congreso y en las inmediaciones del Congreso. Bueno, hay muchas cosas que no terminan de tener a esta hora una definición. Entonces voy a tratar de contarles todo lo que más o menos pude saber en términos de provisoriedad, y vamos a ir armando el rompecabezas. A ver, primero, luego de las elecciones bonaerenses, a ver, no, esto no es. Esperá, ya vamos a llegar, acá está. Acá está. Mirá cómo lo cambié. Tiembla el piso. Ajá, ¿viste que es distinto el comienzo? Tiembla el piso. La nueva realidad política va a ser un desafío diario para el gobierno. ¿Viste cuando estás haciendo pie en la pileta de hasta dónde pisás y a dónde el agua te empieza a llegar más al cuello? Bueno, la nueva realidad política le plantea ese desafío al gobierno. Y hoy la máxima conflictividad va a volver a poner a prueba a la administración Milei. A ver, esto a pesar de negociaciones de última hora para intentar acorazar al menos uno de los vetos o mejorar las posiciones en el Congreso ante la marcha por temas sensibles que incluyen jubilaciones, universidades, discapacitados, el Hospital Garrahan, y que va a ser una demostración creciente del descontento social en estos temas que son delicados. Y acá yo insisto, el gobierno tiene que separar lo que es el oportunismo de la oposición más dura de los reclamos que sí son concretamente de esos sectores y que tienen consenso social. Porque hubo un momento en que sí, que era la oposición tratando de pudrirla, la oposición más dura, pero ahora hay una situación distinta, ¿no? Yo creo que todos los mensajes del gobierno tienen que asumir esta nueva lógica. Ayer estuvimos hablando todos del discurso del presidente, del tono más moderado, pero si no lo sigue la misma línea en la gestión, va a haber un desacople ahí de dinámicas. Y esa novedad, esa modificación en la dinámica de choque que antes le era rentable, se le puede volver en contra. A ver, lo quiero decir más claramente. Por más de un año, al presidente le resultaba efectivo chocar con el Congreso, exponer que había un Congreso que no lo quería dejar gobernar. Ahora necesita regular ese choque, ese conflicto, mostrar plasticidad. No puede ignorar el impacto tampoco de aparecer arrinconado con una sucesión de derrotas en el Parlamento o mostrando que no hace política. Y hoy hay varios mensajes contradictorios que vienen por parte del Parlamento y de algunos ministerios que están o que son parte de este tipo de canal de negociación o contacto. A ver, la tensión, yo digo siempre esto, la tensión llama a la tensión. Entonces, si vos tenés una situación donde la calle te muestra una manifestación muy voluminosa, multitudinaria, y dentro del recinto tenés una escalada de derrotas, después no controlás la deriva de eso, ¿no? Ya lo vimos en muchas situaciones donde a veces esto lo aprovecha la oposición dura para tratar de pudrirla, pero insisto, ahora hay una dinámica que cambió porque las elecciones, el resultado en las elecciones abrió interrogantes sobre la real fortaleza del gobierno en octubre y eso endureció a muchos jugadores. Anoche el diputado kirchnerista Germán Martínez posteó en X: es inconcebible que a menos de 24 horas de una sesión tan trascendente haya diputados que definieron su voto en temas como Garrahan y universidades y otros que se hacen esperar. No se puede especular, dijo. Esto hizo pensar en negociaciones eventualmente del gobierno con los gobernadores aliados para tratar de contener la sangría en algunos temas. Pero hasta anoche no era claro si estas negociaciones habían llegado a un final, a una conclusión favorable.
Al rechazo a los vetos, atención con esto, lo puede seguir una catarata de rechazos a decretos de necesidad y urgencia. Y aparte viene también el capítulo del Senado que espera mañana. Hoy la oposición, a diferencia de otros momentos, en toda su paleta, se siente habilitada a impugnar por la fuerza de los números, que ya los tenían, pero también por el resultado de las elecciones bonaerenses. Ya sabemos lo que piensa el sector más duro. Para Cristina Kirchner, el equilibrio fiscal del gobierno es una bomba de tiempo que hace tic-tac. Eso ya sabemos que está pasando. El propio día de las elecciones bonaerenses lo escuchamos a Milei decir una vez como tantas que él es resultadista. Pero el resultadismo de la política son las elecciones y es igual de implacable. Y genera un efecto de comportamiento en todo el arco político. Aquí hay una cuestión para observar. El presupuesto que presentó el presidente, con este discurso más moderado, tratando de atender con un nuevo tono los reclamos que le está haciendo la sociedad, y que tiene aumentos módicos para sectores sensibles, es un presupuesto para 2026. Y las discusiones de la calle de hoy son por el ejercicio de 2025. Pero ya tienen la dinámica nueva. Otro interrogante es si hay algún cambio en el esquema de gobierno. Porque las mesas políticas que armó el gobierno están más vinculadas a la campaña, al mensaje, al armado. Entonces uno dice, che, ¿y con los temas estos que están en danza en el Congreso, va a haber algún cambio? ¿Van a recalcular desde la administración? Bueno, hoy hay mensajes diferentes, depende de donde uno consulte. Mientras desde el ala política, vamos a llamarlo así, todavía dejan abierta la expectativa sobre alguna negociación, al menos para el tema universidades, eso me están diciendo. En economía están desmintiendo que hayan considerado algún anuncio relacionado con fondos. Trascendió en el Parlamento que ayer habían existido conversaciones para otorgar aumentos a universidades y Garrahan en el último trimestre. Incluso hablaban de un monto de 500 millones. Pero en economía lo desmintieron categóricamente. Dijeron que no se consideró ninguna posibilidad porque tienen que mantener el objetivo de este año del equilibrio fiscal. Entonces esto choca con lo que surge del ala política y aparte la respuesta es muy categórica. Uno de los aliados del gobierno que suele votar casi siempre con la administración me decía hoy que de la misma manera que antes al presidente le garpaba la confrontación con el Congreso, ahora le garparía, yo les digo las palabras que usó esta fuente, ahora le garparía acercarse a posiciones de más consenso. El otro frente tiene que ver estrictamente con lo económico. No me voy a explayar en pero hoy los analistas están poniendo el foco obviamente en el pago de la deuda, en cómo llega el gobierno al momento en que tenga que pagar los vencimientos del año que viene. Por su parte, el tratamiento del presupuesto, acá hay un punto, porque nosotros ayer hablábamos del mensaje del presidente, de la moderación, del tono, de los aumentos módicos que aparecen en el presupuesto, pero el presupuesto, quizá el gobierno quería que entre a la escena ahora. El presupuesto realmente va a entrar a escena después de las elecciones de octubre. Y va a depender de los resultados de las elecciones. Todo va a depender de los resultados de las elecciones. Pero aunque el gobierno quizás tuvo la expectativa de que iba a ganar tiempo presentando el proyecto ahora, como eso no va a pasar, porque se va a tratar ya con los números puestos de las bancas para el próximo ejercicio, la incertidumbre se adelanta. Es decir, la incertidumbre no espera a que se trate el presupuesto en octubre. La incertidumbre se adelanta los tiempos. Y ese escenario es el que enfrenta ahora la Casa Rosada. Por otro lado, aunque el gobierno recibió el respaldo del PRO, que calificó al presupuesto como una señal de madurez institucional, Mauricio Macri se mantiene en silencio luego del llamado que hicieron públicamente no solo Patricia Bullrich, sino también
el jefe de gabinete Guillermo Francos. Y yo creo que luego de las duras negociaciones a las que sometieron a los aliados amarillos, desde el armado de la Libertad Avanza, ahora le va a costar todo un doble esfuerzo. Porque las heridas están abiertas. Yo creo que eso se notó el día que Mauricio Macri no quiso sacarse una foto luego de cerrar la alianza en la provincia de Buenos Aires cuando se reunió con Karina Milei, ¿no? Y aunque hoy estemos hablando con provisoriedad, porque claro, estamos usando la palabra gobernabilidad desde que empezó la administración de Milei, porque es lo que le falta en el Congreso. Entonces, para hablar de la gobernabilidad a futuro, tenemos que esperar el equilibrio de fuerzas que surja de las urnas, es decir, la cantidad de bancas que pueda sumar el presidente. Lo que ya es claro es que el polo de gobernadores no solo se ha vuelto un eje de poder innegable, sino el equilibrante de esta gobernabilidad. Con la oposición kirchnerista que no oculta sus ánimos destituyentes, esto no es novedad porque no lo ocultan desde el primer día. El marco de certeza institucional con el que cuenta el presidente está en los mandatarios de provincia. Por eso va a ser clave recomponer esa relación que está afectada por destratos y por incumplimientos. A ver, yo creo que el discurso del presidente fue un punto de partida, fue un comienzo. Pero ese comienzo tiene que tener continuidad. Lo van a poner a prueba cada uno de los días que falta para las elecciones legislativas y hoy es un día complejo. Lo estamos anticipando. Vamos a ver todo lo que está en curso para ir contándote lo que va pasando a lo largo del día, que tiene final abierto en el sentido de que, como les decía, puede haber negociaciones de última hora, puede no haberlas, y como dicen en economía, cero novedad, porque tienen que mantener el equilibrio fiscal, no va a haber anuncios. Hoy, a esta hora, no lo sabemos. Lo único que podemos afirmar es que se viene un día muy complejo para el gobierno en el Congreso y en las inmediaciones del Congreso.